El mundo está cambiando. Los balances y las cuentas de resultados siguen siendo importantes, pero menos. El fin ya no justifica cualquier medio. Y no todo vale. El tiempo, la gestión emocional, la felicidad propia ajena, la alegría, la empatía, la comunicación que conecta o la armonía que existe cuando se hace lo que se dice, son algunas de las nuevas guías que han desplazado el autoritarismo. Ese hacer sin explicar ni convencer, y se han erigido como pilares fundamentales de empresas, instituciones, colectivos e individuos capaces de transformar el mundo. Escribamos con todos ellos el presente para transformar ese futuro. Se están forjando nuevos liderazgos. Con todos ustedes, Juan Antonio Marín. Vamos a hablar de algo que para mí debe ser fundamental y clave en nuestras vidas, el liderazgo comercial, que es de lo que hoy vamos a hablar y vamos a tratar en Nuevos Liderazgos. La profesión de vendedor es única y es maravillosa. Algo que realmente, y no sé por qué, o no sé del todo muy bien por qué, está mal visto socialmente. Y sin embargo, es lo más útil, lo más necesario que podemos hacer, porque sin ventas no hay vida. Y esto es una frase que yo acuño personalmente. ¿Y por qué? Porque para mí vender es ayudar. Es una forma de transformar los sueños, las ideas, los conceptos, las realidades en algo que te permite diferenciarte, en algo que te permite ser útil y necesario para los demás, para crecer, para consolidarte en este mundo, un mundo que además es cambiante y cada vez más competitivo. Y sobre nuestro invitado, Josu Lazcoz Iso, espero haberlo dicho bien, que es muy bien. Es licenciado en biología. Ahora nos explicará esto un licenciado en biología que hace haciendo un máster en gestión comercial y marketing por la Universidad de Navarra, experto en DISC. Y sobre todo para mí, después de haberla conocido, haberla hablado con él, es una persona capaz de transformar. Porque para mí lo más importante que tiene cualquier ser humano, no cualquier persona que se dedique profesionalmente al mundo comercial, sino cualquier ser humano, es que cuando te sientas, ya sea presencialmente, ya sea telefónicamente o como estamos haciendo en un podcast, si es capaz de hacerte un poquito mejor a la salida que a la entrada, es ese persona que vale la pena. Y aquí tenemos una persona de estas características. Además, Josu es formador, consultor comercial, conferenciante de ventas, ha creado un montón de, que luego nos contarás tú, de congresos de venta, de motivación, de optimismo. Creo que tienes un libro que se llama Optitud. Y luego hay 2 libros que yo me he leído y que invito a todos nuestros oyentes a partir de ahora que los tengan en su mesita de noche. El arte de vender y cómo ser el mejor vendedor del mundo con el metodología propia que se llama SELIT, algo que me parece fundamental, formador evidentemente de grupos de ventas. Así que Josu, muchísimas gracias por estar con nosotros y un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ti, Alejandro, por invitarme a este espacio y la verdad es que después de esta excelente presentación que has hecho, no sé si voy a estar a la altura, lo voy a intentar. Seguro que sí, seguro que sí. Empecemos por el principio, si quieres, si te parece. ¿Qué es para ti un líder y cómo lo diferenciamos de un líder comercial? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cómo expresarías tú, desde tu experiencia, qué debe ser un líder comercial, ¿no? Bien, muy buena pregunta, porque se ha escrito mucho sobre el liderazgo. Hemos puesto muchos sinónimos, muchos tipos, cuando realmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Un buen líder comercial, por ser sintético en la respuesta e ir al grano, es una persona que entiende que delante tiene a otra persona, a otro ser humano. Claro, el tratar a un vendedor como una mera máquina, como un mero receptor de comandos, de medición de resultados a través de las herramientas de medición, y sin saber que esa persona es mucho más compleja que esto, el ser humano es mucho más complejo que unos comandos, que la inteligencia que siempre ha preponderado en nuestra sociedad, en las empresas de antaño, aunque todavía siguen existiendo muchas empresas con ese liderazgo vertical, ese liderazgo racional, ese liderazgo basado en datos, características, órdenes, ¿no?
y no un liderazgo basado en la escucha, basado en la empatía, Recording in progress. basado también en lo que es el humanismo, ¿no? Aplicado al liderazgo, ¿no? Y si me tienes que definir cuál es el liderazgo comercial, por contestar a la pregunta más necesario y que más se está haciendo, por lo menos de titulares, ¿no? Los grandes titulares, es el liderazgo basado en el ser humano que tenemos delante, ¿no? Y esto tiene una serie de derivadas a la hora de saber identificar los estados psicológicos que está atravesando mi vendedor, ¿no? Eh, con lo cual, para ser un buen líder, tienes que estar cerca de tu equipo, tienes que mantenerte vigilante sobre si tus objetivos están dañando su vida personal, si está quitando tiempo de su conciliación familiar para cumplir los objetivos, si está ganando dinero esa persona, porque esto también es importante, es decir, si una persona está funcionando y está funcionando bien, tiene que ser un ejemplo al resto, ¿no? Y la empresa tiene que interconectar los talentos, ¿no? Con lo cual, otra de las funciones del líder es interconectar a los vendedores que tradicionalmente siempre han ido por libre, ¿no? Entonces, claro, cuando tú realizas mapas conductuales, mapas de fortalezas, tienes una serie de herramientas que las nombraré en mi próximo libro, que precisamente va sobre el liderazgo comercial, en el título, ¿bien? Cuando tú puedes medir, puedes actuar. Si tú no mides y tú al final eres el típico amigo de tus amigos, que cae bien a todo el mundo, que les haces a tu equipo de ventas todo lo que te piden, etcétera, 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 pues al final tampoco eres un buen líder, ¿no? O sea, el buen líder, el ser un líder humanista o un líder basado en el ser humano, no quiere decir que tengamos que caer en ese buenismo de todo el mundo es bueno, somos majísimos, somos simpáticos, cuidamos a nuestro equipo y que se nos llene la boca, ¿no? De todo esto, ¿verdad? Un líder auténtico, has tocado antes tu presentación, la verdad, que has tocado varios temas súper interesantes que si no me los preguntas ya los iré sacando más adelante, ¿no? Pero ese líder es un líder con piel, es un líder con corazón, con pelos, con sentimientos, de verdad, un líder que vibra con lo que dice, con lo que hace, desde el interior hasta el exterior. Si tú no te conoces, como muy bien has dicho en la presentación, si tú no sabes en qué eres bueno, si tú no sabes cuáles son tus virtudes, porque no te las han diagnosticado nunca en tu vida, si tú no has hecho ejercicios de introspección, si no te has cultivado, claro, esto parece que las ventas, esto es otro melón que puedo abrir, las ventas y la dirección de equipos comerciales es algo para el cual contratamos a directores de multinacionales, bien, de multinacionales que hablan de su experiencia. Pero las empresas no necesitan ser, como dice mi admirado Xavier Marcet, no necesitan ser ecosistemas. Sí, ecosistemas, ¿no? Necesitan ser empresas horizontales donde tú no tengas que presumir de tu formación, de tus títulos, sino que tú tengas que estar en el mismo plano que tu equipo. Tú no puedes ser un director comercial o un líder comercial que se sitúe por encima de tu equipo con tus títulos, que se sitúe por encima en sueldo también, porque esto es otro tema. No, es inconcebible que un líder comercial gane mucho más que su equipo de ventas. Esto no funciona, porque al final ese equipo se quiebra. Entonces, la fidelización de los equipos de ventas es una labor y es un debe de todo líder comercial que tiene que contribuir a ello, ¿no? Yo no sé si te he respondido o me he extendido demasiado. No, pero, al contrario. El calado de la profundidad de tu respuesta me quita la posibilidad de hacerte preguntas, pero bueno, vamos a continuarlo ahí porque es muy bonito, es muy interesante. Quizá al principio te lo decía y ya, en parte me has respondido ya, ¿no? Pero empezaba diciendo, en realidad un líder, porque líderes somos todos, no tenemos que pensar en esa persona mediática que siempre vemos ahí, ¿no? Al entrenador de fútbol, al que sale en televisión o al influencer de turno, ¿no? Sino cada uno de nosotros en nuestra pequeña parcela, en aquello que hacemos, hacerlo un poquito mejor y levantarnos con esa conciencia. Yo quiero mejorar un 1% cada día y eso al final hace que tú tengas un 37% al final de año mucho mejor, ¿no? Pero un líder, desde el punto de vista que hablamos comercial, que para mí, como te he dicho, es clave, porque todos al final tenemos que vender algo, o nos vendemos a nosotros mismos, o vendemos un producto o un servicio, cualquier cuestión, porque vender es comunicar, es relacionarte, eso lo has dicho tú perfectamente, pero un líder ¿nace o se hace? Muy
Muy buena pregunta. Eh, yo creo que hay un mito referente al nacer y al hacerse, ¿no? De que siempre además se aplica también al vendedor, ¿no? Nace o se hace, ¿no? Yo creo que son las dos. El líder nace y se hace. Eh, Tú puedes hacerte un líder, tú puedes hacer cursos de liderazgo muy buenos de Hersey Blanchard, de Marshall Goldsmith y, bueno, muchos norteamericanos y demás, pagar un dineral, irte a Estados Unidos a certificarte, perfecto, ¿no? Tú puedes tener un título, un certificado colgado encima del salón, encima de la mesa donde comes, ¿no? Y tal, o la cocina, de título de Hersey Blanchard, bien, liderazgo situacional, bien. Pero esto, digamos que respondería a la parte de hacerse, la parte necesaria, la parte de aprendizaje, ¿no? O sea, un líder innato, puede haber que haya líderes innatos que no hayan tenido ningún tipo de formación y que sean excelentes líderes. Y estos líderes existen, ¿bien? Pero los tiempos que corren, yo creo que demandan las dos cosas. Demandan una persona con capacidad de liderazgo, con lo que los psicólogos le llaman magnetismo, una persona que sepa influir sobre los demás de manera natural y no forzada o impostada, porque un líder que es nato, que nace, es un líder que si adquiere herramientas de liderazgo porque se ha capacitado en ello, es un líder que transforma, como muy bien has dicho tú antes, ¿no? Un líder no da comandos, un líder seduce, no presiona, sino que seduce y hace que el equipo de ventas, compre y se tatúe en la piel todo lo que hay que hacer, porque forma parte de su ADN, ¿no? Y digamos que inyecta su pasión, su espíritu, su alma en cada uno de los corazones de cada uno de los miembros del equipo de ventas, ¿no? Entonces, hoy en día, en el entorno, en el mercado tan altamente competitivo, tan altamente cambiable, tan rápido y tan profundamente que vivimos, y que en ventas estamos viviendo. De hecho, uno de los campos que más se están transformando últimamente es el campo de las ventas. Yo llevo en ventas desde que tengo uso de razón, ¿no? Desde 1973, cuando tenía 6 años, pero ya esto es una larga historia, ¿no? Pero yo en los últimos 5 años he visto transformarse mi mundo mucho más que en los últimos 30 anteriores, ¿no? Igual he sido demasiado cauto al decir 5. Yo te diría 2 años. En los últimos años, los cambios que están habiendo en todos los campos, en todas las plataformas perdón, digitales, como Google, Meta, etcétera, está habiendo un viraje hacia la parte humana de las ventas. Se está castigando a aquellas empresas y a aquellos líderes que hablan de oídas o desde el copy-paste, ¿verdad? De esto también existe mucho, ¿verdad? El copy-paste, ¿no? Voy a hablar de liderazgo situacional, de liderazgo cercano, de liderazgo basado en valores, de liderazgo tal. Pero vamos a ver, no te vuelvas loco. Mira, a mí hay un liderazgo, no sé si tenías la pregunta, pero me la adelanto. Hay un liderazgo, para mí es el más potente, que es el liderazgo aristotélico, el liderazgo basado en el ejemplo. Ujú. Y claro, yo borraría 2000 años de pajas mentales que nos hacemos al nombrar liderazgo, al hablar de inteligencia artificial, al hablar de transformación en su momento, metaverso, ¿no? Nos volvemos locos con las palabras nos arrastran en esa gran ola y nos llevan a no sé dónde, porque no sabemos a dónde vamos. No existe claridad. Los clásicos entornos buca muy famosos en el mundo de empresa se han acentuado, se han multiplicado. Y claro, ¿qué hay mejor liderazgo que demostrar tú en tu vida que lo que dices lo haces? Correcto, Y claro, cuando tú correcto. observas a un líder que hace esto arrastra Claro. multitudes y transforma. O sea, Completamente de acuerdo. Fíjate, yo te iba a preguntar, pero yo he sacado tres palabras clave. Tú has hablado de seducir, con lo cual cuando hablábamos de ventas, seducir no solamente seducimos para conseguir que alguien compre un producto o un servicio, también seducimos cuando ujú, tenemos relaciones ujú, personales, familiares y otro tipo de relaciones. La transformación, de la cual hemos empezado hablando, yo creo que cualquier ujú. líder tiene que ser transformador y un vendedor es transformador y tú eres transformador, evidentemente se te nota muchísimo, y cambios, Gracias. ¿no? Estamos en un constante proceso de cambio cada vez más rápido y casi borramos lo que hemos aprendido hace, no te diría una hora, 5 minutos casi, ¿no? Mm. Entonces, pero ¿cuáles son las habilidades que tú consideras más importantes
que debe de tener un líder? Un líder comercial, basado en el mundo comercial, pero cualquier persona le valdría este tipo de liderazgo, a base de, o en base a una cosa que yo leí en uno de tus libros, porque para ser un buen comercial, como mínimo, hay que tener un tipo de experiencia que sea, si no recuerdo mal, tú hablabas de 5 años, yo también considero que como mínimo hay que tener un bagaje de experiencia antes de ponernos a hablar. Eso eliminaría muchas pajas de lo que hay por en medio, de lo que nos hablan muchas veces muchas personas. Y luego hay que tener mucha paciencia, ¿no? Pero ¿cuáles serían esas habilidades? ¿Qué destacarías tú que debe tener un buen comercial, un buen líder comercial? Bien, un buen líder comercial, has dicho para mí la primera, la que abre todas las demás, que es tener experiencia en ventas, haber sido vendedor, en primer lugar. Y haber sido un vendedor que ha sufrido lo que están sufriendo su equipo, porque ahí nace la primera de las habilidades, que es la empatía. Es decir, tú no puedes entender a un equipo de ventas si tú no has sufrido lo que este equipo de ventas está sufriendo. Claro, tú ten en cuenta que si hay una profesión con una espada de Damocles más clara, es la profesión de vendedor. Resulta que yo no conozco otras profesiones que tengan KPIs, medición de desempeño, como lo tiene un vendedor. Si no funcionas, vas a la calle. Esto deriva en una presión enorme para los equipos, en un estrés. Nosotros hemos desarrollado con un equipo de psicólogos argentinos, que introdujeron la programación neurolingüística en Argentina en 1984, que esta tecnológica ha quebrado, porque dependían de terceros su estrategia, que era levantar fondos, como toda startup. Pero esta startup tenía una metodología científica, y hemos desarrollado con equipos de ventas cómo podemos identificar por medio de un test sencillo con un código QR, por mediación de 14 preguntas, todas científicas, con una metodología científica. Esta empresa tecnológica tenía un metodólogo, grupo de psicólogos, estadísticos, etcétera. O sea, que estaba muy bien hecha. Y yo tengo ejemplos, y salen en el próximo libro, salen varios ejemplos de esto. ¿Cómo podemos detectar de una manera muy sencilla cuál es el estado mental y emocional de nuestro equipo? Con lo cual, la primera habilidad que tenemos que tener es la de la observación. Claro, tú tienes que observar al equipo, qué está pasando ahí. Tú no tienes que fijarte solamente en las consecuencias, en el dato, ¿no? Es decir, lo que vendes. Tú tienes que ir más allá de ese dato. Y tienes que investigar y tienes que, de alguna manera, averiguar el porqué de ese dato. Y claro, para saber de dónde procede ese dato, malo o bueno, tienes que indagar, ¿no? Tienes que hacer preguntas de indagación, tienes que estar cerca de tus vendedores, con lo cual, observación, empatía expresada en presencia, es decir, tú tienes que estar con ellos. Claro, hablamos mucho de las herramientas digitales, de las videoconferencias, etcétera, 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 pero, y hay muchas empresas que tienen equipos deslocalizados por todo el mundo y demás, y hay otras muchas también que se preocupan de conectar a la gente. Bien, otra de las habilidades que tiene que tener un buen director comercial, aparte de detectar si el vendedor está estresado, si está motivado, si está aburrido o si está quemado, ¿vale? Esos 4 estados los medimos con esta herramienta. Ahora la vamos a medir, en lugar de tecnológicamente, la vamos a medir a la vieja usanza hasta que esta empresa tecnológica se vuelva a refundar. Bien, entonces, una vez que ya sabemos dónde está mi comercial, vamos a saber qué tenemos que hacer después. Y claro, el qué tenemos que hacer después con el comercial, y te pongo un ejemplo, nosotros fuimos la primera empresa en ventas ideas en montar un gabinete de bienestar emocional en una empresa de ventas, mucho antes de que saliera todo este rollo de la psicología online que se está vendiendo ahora desde hace un tiempo. Pues nosotros lo hicimos en el año 2019 y se acentuó en el 2020. Nosotros rescatamos de abandonar la empresa a varios vendedores que a través de una consulta de psicología clínica online conseguimos que estuvieran en el top 5 de los mejores vendedores de un equipo de 50 vendedores del sector inmobiliario. Con lo cual, ¿por qué? Porque vuelvo a lo que he dicho antes, ¿no? El vendedor es una persona. Entonces, claro, nosotros tenemos que tener, los líderes comerciales, herramientas de medición. ¿Vale? Observación, medición, actuación. Bien, ¿vale? Tú has medido dónde está tu equipo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles van a ser las acciones que tú vas a emprender para que este comercial se sienta fuerte, se sienta motivado, abandone su tasa de estrés, se le eduque en pensamiento,
por ejemplo, educar en optimismo. Resulta que las 50 primeras empresas de la lista Forbes norteamericanas hacen test de optimismo. La NASA hace test de optimismo. Yo en mis formaciones y en selección de vendedores hago test de optimismo. Si tú sales muy pesimista, no lo cojo a esta persona. No lo recomiendo para mis clientes. Con lo cual, en el tema del optimismo también existe un desconocimiento muy importante y resulta que es la virtud del carácter más importante tanto en un vendedor como en cualquier profesión que esté sometida a presión. Por ejemplo, un emprendedor, un empresario, un vendedor, un director comercial, una empresa de comunicación. Todos que estamos sometidos a presión tenemos que educar nuestro pensamiento, porque el nuestro no pasa por ningún filtro, va y se transforma en una creencia. Pero, sin embargo, los pensamientos que nos dicen los demás pasan por muchísimos filtros. ¿Qué más habilidades puede tener un líder comercial o necesita tener hoy un líder comercial? Tiene que acompañar a sus vendedores. Pues yo creo que ya nos has dado muchísimas claves. Vale. Yo creo, no, pues yo sé que yo estoy convencido que puedes seguir, ¿no? Pero por sintetizar claro. Un poquito, si te parece. Muy bien, perfecto. Empatía, observación, investigación, medición, motivación, plan de acción, que no he entendido la actuación como un plan de acción, ¿no? El optimismo, con tu test, que hacías, ¿no? Educar en el pensamiento, educar emocionalmente me parece clave. Esto es fundamental, yo creo que estas son ya unas claves que nos pueden definir cuáles son esas habilidades, ¿no? Ahora yo quiero adentrarme, y por eso te he interrumpido, perdóname, pero te he interrumpido porque quería que nos metiéramos de lleno en una situación de un buen liderazgo. Yo creo recordar, si no fue ayer, que tú me comentabas de un caso en la universidad que te pasó con un ingeniero o algo así, ¿no? ¿Me puedes describir un poco el caso que me contabas ayer para que todos los oyentes lo pongan como ejemplo, ¿no? De ese mundo comercial en el cual vivimos habitualmente, yo creo que la mayoría de personas, ¿no? Sí. Has dado un clavo importante, ¿no? El clavo de dónde son necesarias las ventas, ¿no? Por desconocimiento y por etiquetado y por menoscabo de la palabra ventas y la palabra vendedor, no somos conscientes de que estamos todo el día y a todas horas vendiendo. Cuando nosotros estamos seduciendo a nuestra pareja para que vaya a cenar con nosotros en la primera cita, estamos vendiendo. Cuando estamos seduciendo a nuestro jefe para que nos suba el sueldo, estamos vendiendo. Constantemente estamos vendiendo y no somos conscientes de ello, ¿no? Este caso de la universidad fue muy gracioso. A mí me lo contaron antes de ayer, ¿vale? En una junta de esta universidad, estaban hablando de la estrategia de la universidad, de cuáles eran los proyectos que tenían que abordar para estar con los tiempos y demás. En el transcurso de esta reunión, empezaron, pues, ya sabes, en estas reuniones pues hay mucha filosofía, ¿no? Entonces, pues, la filosofía es muy necesaria, las humanidades son muy necesarias en el mundo de la empresa, no estoy diciendo lo contrario. Pero también hay que aterrizar las cosas, las ideas, poner ese plan de acción que hablábamos y mirar al futuro, pero con pasos, ¿no? No mirar al futuro como si fuese algo etéreo, algo que flotara en el ambiente, ¿verdad? Hasta que llegó un ingeniero superior muy conocido, este es el decano del Colegio de Ingenieros, empresario, está educando a inteligencia artificial en su empresa, pero además de eso, que él correctamente lo ve como una herramienta y no como un destino final, como un objetivo de la universidad, él dio un golpe, metafóricamente hablando, un golpe sobre la mesa, un puñetazo sobre la mesa, y dijo, aquí lo que hace falta en la universidad es marketing y ventas. Marketing y ventas. Marketing y ventas. Olvidémonos de cualquier cosa, que el mercado está cambiando, que la globalización es ya un hecho, que los chinos antes estaban en un bazar y ahora son el país junto con Estados Unidos que más están invirtiendo en inteligencia artificial, billones de euros. O sea, que decir, que no nos movamos, que sepamos que ahora antes estábamos compitiendo con la tienda de al lado, pero que ahora estamos compitiendo con un pueblo en China. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, las universidades y mucha gente no es consciente de esto. Entonces, esta es un poco la anécdota que este ingeniero, la verdad, le daré las gracias cuando lo vea. Yo no estuve en la reunión, pero dije, hombre, por fin alguien que tiene una visión sobre lo que hace falta hoy en día en la sociedad, y ya no solamente en la universidad, ¿no? Pero cursos de ventas no hay programados, en cursos de verano de ventas no hay programados, ¿eh? Esto por si alguno de los oyentes quiere asistir a un curso de ventas en una universidad española, no hay ningún curso de ventas.
Yo creo que hasta el grado de ventas tendríamos que hacer, específicamente un grado. Yo doy un paso más allá, fíjate. Yo animo, además, fíjate, te iba a preguntar, me viene muy bien, porque te iba a preguntar por la importancia que tiene la formación en el desarrollo continuo del liderazgo comercial, no solamente para el vendedor, sino para todos los ámbitos como el que acabamos de hablar, ¿no? Una empresa, hoy una universidad es una empresa, compite con otras universidades, evidentemente, y cada vez más, porque cada vez hay más universidades, públicas, privadas, mixtas, todo tipo, y competimos todo el tiempo con todo el mundo. O sea, esto no es una guerra, pero sí que es verdad que es competencia y hay que saber diferenciarse y hay que buscar profesionales como Josu, que nos está hablando con criterio, con seguridad y nos dicen por dónde tenemos que avanzar. Pero desde la profesionalidad. No me vale que me sepan de memoria un libro o que hayan estudiado en tal o cual sitio. No, eso no me sirve. Me sirve cuando hay una persona con el bagaje que estamos escuchando y que sabe exactamente con casos reales de lo que nos encontramos. Entonces yo, lo que te decía, ¿no? ¿Cuál es la importancia para ti del desarrollo continuo en esto, en el liderazgo comercial y evidentemente en la innovación? Porque si algo es innovador, tiene que ser el mundo comercial. El mundo del marketing, el mundo comercial, porque constantemente estamos cambiando, innovando, inventando cosas, porque nos quedamos atrás en poco tiempo, ¿verdad? Sí, así es, Alejandro. Es más, lo que acabas de comentar sobre la innovación, uno de los expertos en este país de liderazgo humanista, ¿no? De management humanista, ¿vale? Xavier Marcet, que es el prologuista de mi nuevo libro, ¿vale? Xavier Marcet dice que cuando él hace o inicia procesos de innovación en las empresas, lo primero que hace es reunirse con el equipo de ventas. Bien, cuando tú te vas, esto es una experiencia personal, y a mí una vez fui a venderme como profesor en una de las dos más importantes escuelas de negocio de este país. Yo para esto analicé el programa que tenían de dirección comercial. Bien, analicé los contenidos, analicé a los ponentes, etcétera, etcétera. Bien, y yo diseñé una presentación porque yo quería posicionarme como profesor, bien, y yo fui a Madrid y hice el Valle de la Incomodidad del método Salit, bien, y le dije todas las ineficiencias que tenía su escuela de negocios. Fíjate que estoy hablando de una de las dos escuelas de negocios más importantes de este país, está en todo el mundo, bien, y yo le estaba, digamos, señalando las ineficiencias de su programa de dirección comercial. Y una de las ineficiencias que hay tiene que ver, hablando de formación, con que no había herramientas de ventas para el líder comercial. Claro, ¿cómo vas a liderar un equipo de ventas si no sabes vender? Me pregunto, ¿vale? O sea, esto parece como Barrio Sésamo, ¿no? Sí. Cerca, lejos. Bien. Fíjate, andaba el tema. O sea, el prologuista de mi anterior libro, del cómo ser el mejor vendedor del mundo, era profesor de dirección comercial de otra escuela de negocios, también de las dos top de este país. Bien, pues resulta que me pone en contacto, me da los correos electrónicos de las personas que llevan la formación en esa escuela de negocios. Bien, les escribo y les digo que voy recomendado por parte de este señor, que es una institución en esta escuela de negocios. Escribo a dos personas. Aún hoy, después de 6, 7 meses, no sé lo que ha pasado, aún hoy estoy esperando una respuesta. Madre mía. Entonces, ¿cómo se trabaja el branding en una escuela de negocios? ¿El branding qué es? ¿Un logo? ¿O qué es el branding? El branding es algo más que esto. El branding tiene que nacer desde el interior, desde la autenticidad. Y las escuelas de negocio, las dos más importantes de este país, no trabajan las ventas. Y es algo, a mí me enfada esto. O sea, pero yo esto no lo digo para vender. O sea, yo no quiero para facturar. Si yo hoy en día me gano una vida muy bien, yo no necesito ser profesor de la Universidad de Negocios. Yo cuando este señor luego me propuso un negocio, bien, le propuso un negocio sin un business plan. Y vamos a ver, oye, ya no te digo que hagas 1 a 5 años, pero 1 a 1 año, bien. O sea, le vendí tan bien el método que no me cogió de profesor. Claro. ¿Vale? Pero quería hacer negocios conmigo. Es curioso esto. Bien. Pero las ventas no están en su programa. Entonces, ¿cómo estamos formando a los líderes comerciales si no están recibiendo formación en ventas? Entonces, pero no, ya no digo en escuelas de negocio, universidades. Universidades, ventas no aparece por ninguna parte. Los másteres de marketing y ventas, el que hice yo en el 98, desapareció.
ya no se volvió a hacer en la Universidad de Navarra. Cuando yo propuse un programa para hacerlo, ya lo comentaré. Claro, estos mastodontes van muy lentos. Van muy lentos. Y el mercado no es tan lento, es mucho más rápido que esto. Pero de esto no se han dado cuenta todavía. Todavía viven en su burbuja, en su autocomplacencia. Sí, a veces ocurre... He venido arriba. No, toda razón. Yo comparto contigo todas las palabras que has dicho y has citado. Y además es verdad, es cierto que a veces nos encontramos con esa dicotomía de la realidad, ¿no? De que por un lado van aquellas formaciones regladas o semi-regladas que nos dicen por dónde tienen que ir y luego no corresponden lo que dicen con lo que hacen. Y eso es unas máximas que deberíamos de tener. Los valores tienen que coincidir con nosotros, con las empresas y con todo. Yo he entendido después de estar todo el rato escuchándote con tranquilidad y con mucha pasión, porque me gusta todo lo que dices, y es que un vendedor no es exclusivamente un agente comercial de estos que te dan un producto o un servicio a cambio de un dinero. No, es un consultor. Para mí es una persona que se mete más allá de lo que incluso le piden, que es un colaborador para la empresa, ya sea de comunicación, ya sea un abogado, sea un arquitecto, sea una clínica, sea un laboratorio farmacéutico, un club deportivo, me da igual exactamente, se mete para analizarla, para comprenderla, para entender dónde está y desde ahí mejorar cada uno de los ámbitos. Yo creo que eso es para mí dar un paso más allá en este modelo nuevo de liderazgo comercial, y desde el punto de vista comercial yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Sí. No sé si porque yo te he escuchado a ti, yo he leído en tus libros que hablas también de consultor, ¿no? Como vendedor. Sí, claro. Sí. Yo mi trabajo principal es el de consultor y formador, ¿no? También conferenciante, hago bastantes conferencias, en los últimos años he hecho muchísimas, y es el producto que más me gusta, de hecho. O sea, el tema de las conferencias, me encanta provocar al público, pero con contenido, no haciendo el payaso en el escenario, ¿vale? O sea, a mí me gusta que reflexionen y que se lleven algo que les haya removido por dentro todas las entrañas en frases que yo voy soltando y con técnicas de actuación teatral. Has dicho algo importante, que es vender, ¿no? Yo cuando empiezo las formaciones en el método, yo las empiezo con una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es vender? Y mucha gente me dice, es producto a cambio de dinero. Correcto. Solucionar los problemas de tus clientes. Correcto. Bien. Pero me falta algo más. Me falta algo de alma ahí. Vender, el sinónimo que yo pongo siempre, una de las definiciones que tengo es, vender es ayudar. A mí cuando me dice un cliente que tú has venido a venderme, yo por supuesto, que es ayudarte. Otra cosa es que tú quieras, pero ya ese es tu problema, ¿vale? Si no quieres que te ayude, yo me voy por la puerta y me voy. Lo que quiero que sepas es que te he estudiado y sé cómo puedo hacerlo. ¿Bien? Entonces, vender es un acto de empatía. Y por esto, para mí, el mejor libro de ventas que hay en la historia de las ventas es El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino, que tiene una moraleja al final del libro, que es de lo que van las ventas. Y es la primera vez en la historia que alguien dice lo más importante de las ventas, que está en esa fábula. ¿Bien? O sea que lo compren si quieren. Sí, yo lo he leído y lo recomiendo como tú, evidentemente como tus libros, y ya nos quedamos como siempre, que estas conversaciones son tan largas y podrían durarnos tanto tiempo pero nos quedamos sin tiempo. Lo que pasa en estos temas de la grabación en podcast, en la radio, etcétera, etcétera. Yo quiero que me digas por lo menos dónde podemos localizarte y la transformación. Vale. ¿Dónde podéis localizarme? Me podéis localizar por correo electrónico. Mi correo electrónico es ilazcoz@optitud.es, y luego también en LinkedIn estoy todos los días, publico contenido relacionado con liderazgo, con ventas. Puedes encontrar este y otros podcasts de la serie Nuevos Liderazgos en las principales plataformas. Búscanos en iVoox, Spotify, Podimo, Apple Podcasts, YouTube Podcasts o en produccioneselrubicon.com, y disfruta de los nuevos liderazgos que están cambiando el mundo.